Nunca olvidaré el sonido de mi propio silencio. Tenía la respuesta correcta dentro de mí, la sentía ahí, clara, lista, y la dejé morir sin abrir la boca. Segundos después, otra persona dijo exactamente lo que yo pensaba, con menos preparación que yo, con menos profundidad que yo, y todos los ojos del salón se fueron hacia ella. No porque tuviera razón, solo porque supo decirlo. Yo me quedé ahí, invisible en mi propio momento, tragándome esa mezcla amarga de frustración y vergüenza que tú también conoces, aunque nunca se lo hayas confesado a nadie. Esa noche entendí algo que cambió mi vida para siempre. No es lo que sabes, no es lo que sientes, no es lo que vales, es lo que logras poner en palabras. Y si tú no sabes expresarte, estás perdiendo oportunidades ahora mismo sin darte cuenta. Y lo que descubrí esa noche después de quedarme invisible en mi propio momento fue algo que nadie me había dicho antes. El problema no estaba en mi boca, estaba en mi cabeza. Yo creía que no sabía expresarme, pero la verdad era más profunda y más incómoda que eso. Yo no sabía qué pensaba con exactitud. Recuerdo que años después, cuando empecé a hablar frente a personas, cometía siempre el mismo error. Me lanzaba a hablar antes de haber terminado de pensar. Tenía una nube de intuiciones, emociones, reacciones y soltaba esa nube entera frente a la gente. Y el oyente se perdía, y yo me perdía. Y la conversación terminaba sin que nadie hubiera llegado a ningún lugar real. No era falta de vocabulario, no era falta de inteligencia, era falta de claridad interna. Y cuando empecé a entender eso, todo cambió. Hay algo que la mayoría de las personas nunca hace. Sentarse con una idea, solo con ella, sin distracciones, sin el teléfono, sin ruido, y no soltarla hasta poder decirla en una sola oración con sentido. Una sola oración. Eso parece simple, pero inténtalo ahora mismo con algo que te preocupa, con algo que quieres lograr, con algo que sientes pero no has podido explicarle a nadie. Verás que no es tan fácil. Y esa dificultad no es una señal de que eres poco inteligente, es una señal de que nunca te entrenaron para hacer ese trabajo interior. Yo empecé a escribir, no para publicar, no para impresionar a nadie. Escribía para mí. Escribía lo que pensaba sobre las conversaciones que había tenido ese día, escribía lo que sentía después de una situación difícil, escribía mis ideas antes de defenderlas frente a alguien. Y algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las ideas que antes eran nebulosas empezaron a tomar forma. Las contradicciones que cargaba sin saberlo empezaron a salir a la superficie. Me di cuenta de cuántas veces creía tener una opinión sólida sobre algo, pero cuando intentaba escribirla con claridad, descubría que en realidad era solo un deseo disfrazado de razonamiento. Eso es dolorosamente valioso, porque te obliga a ser honesto contigo mismo de una manera que el pensamiento vago no permite. Hay una frase que llevo conmigo desde hace años. Si no puedes decirlo con claridad, es porque todavía no lo has pensado con claridad. No es un insulto, es una invitación. Una invitación a ir más adentro antes de salir afuera, a refinar la idea antes de lanzarla al mundo. Porque el lenguaje no solo describe lo que piensas, el lenguaje construye lo que piensas. Cuando pones en palabras algo que antes existía solo como una sensación vaga, le das forma, le das existencia real, le das la posibilidad de ser compartido y por lo tanto de ser resuelto. Y esto no solo aplica a los discursos o a las presentaciones laborales, aplica a la conversación que necesitas tener con alguien que amas. Aplica a la propuesta que llevas meses postergando. Aplica a la explicación que debes darle a alguien que te malentendió. En todos esos momentos el problema no empieza cuando abres la boca. Empieza mucho antes, en el silencio donde debiste haber pensado y no lo hiciste. El primer paso para aprender a expresarte no es practicar más la oratoria. Es practicar más el pensar, y ahora quiero hablarte de algo que duele más de lo que parece. Porque hay un error que cometemos todos. Yo lo cometí durante años y es tan silencioso, tan cotidiano, que ni siquiera lo reconocemos como un error. Lo llamamos prudencia, lo llamamos diplomacia, lo llamamos no querer causar problemas, pero tiene otro nombre. Se llama silencio por miedo, y ese silencio no te protege, te borra. Recuerdo una época en mi vida donde entraba a cada reunión, a cada conversación importante, con una estrategia clara en mi cabeza. No comprometerme demasiado, no decir algo que pudiera ser mal interpretado,
no posicionarme de forma que alguien pudiera refutarme. Hablaba en generalizaciones, asentía cuando no estaba de acuerdo, suavizaba mis opiniones hasta que perdían todo su filo, todo su valor, y creía sinceramente que eso me hacía ver inteligente, equilibrado, maduro. Lo que no veía era lo que los demás percibían, porque hay algo que la gente siente de forma casi instintiva, aunque no siempre pueda explicarlo con palabras. Percibe cuando alguien no está diciendo lo que realmente piensa. Percibe la evasión. Percibe el cálculo detrás de cada palabra cuidadosamente neutralizada. Y lo que sienten hacia esa persona no es respeto, es indiferencia. Porque nadie confía profundamente en alguien que nunca se posiciona. Nadie recuerda a quien nunca dice nada con claridad. Nadie sigue a quien no tiene una voz definida. El intento de no ser rechazado termina produciendo exactamente la invisibilidad que se quería evitar. Yo lo viví de la manera más concreta posible. Hubo un momento en mi vida donde tenía una idea que creía genuinamente valiosa. La había pensado durante semanas. La había refinado. Estaba convencido de que podía cambiar la dirección de algo importante. Pero cuando llegó el momento de presentarla, la diluí. Le quité los bordes para que no generara fricción. La presenté con tantas reservas y tantas condiciones que cuando terminé de hablar, nadie en ese cuarto entendió que yo estaba proponiendo algo real. Pensaron que estaba haciendo una observación vaga. La conversación siguió. Mi idea murió ahí, en el aire, sin que nadie la tomara en serio porque yo mismo no me había atrevido a tomarla en serio en voz alta. Eso tiene un nombre, se llama evitación. Y la evitación, como todo mecanismo de defensa, resuelve el problema a corto plazo mientras lo agrava a largo plazo. Porque cada vez que eliges el silencio por miedo, cada vez que diluyes lo que piensas para evitar tensión, estás entrenando a tu cerebro para una cosa, para encogerse. Y un cerebro que se encoge con el tiempo pierde la capacidad de expandirse cuando más lo necesitas. El músculo de sostener lo que piensas bajo presión se atrofia si no se usa. Y cuando llega el momento que realmente importa, ese músculo no responde. Piensa en cuántas relaciones se han quedado en la superficie porque ninguno de los dos se atrevió a decir lo que realmente sentía. Piensa en cuántas amistades se disolvieron, no por una pelea, sino por un malentendido crónico que nunca fue nombrado porque nombrarlo daba miedo. Piensa en cuántas oportunidades profesionales se fueron hacia alguien más, no porque ese alguien fuera más capaz, sino porque fue más claro, más directo, más presente. La alternativa no es volverse agresivo. La alternativa es desarrollar el coraje de ser real, de decir lo que piensas con honestidad y con consideración, pero sin sacrificar la sustancia en el altar de la aprobación. Porque el día que dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar conexión genuina, tu voz cambia. Y cuando tu voz cambia, cambia todo lo demás. Y esto me lleva a algo que tardé demasiado tiempo en entender. Algo que parece filosófico, pero que tiene consecuencias absolutamente prácticas en tu vida diaria, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud emocional. Y es esto: lo que no se nombra no se puede resolver. Suena simple, pero vive un momento conmigo dentro de esa idea. Hubo una etapa en mi vida donde cargaba algo pesado, una sensación constante de que algo no estaba bien, no en el mundo sino en mí. Una incomodidad que aparecía en ciertos momentos, con ciertas personas, en ciertos ambientes, pero yo no la nombraba, no porque no la sintiera. La sentía con claridad, sino porque no tenía las palabras para hacerlo. Y sin palabras, esa sensación no tenía forma. Y sin forma, no podía enfrentarla. Así que la cargaba, día tras día, año tras año. Como se carga algo que no sabes dónde dejar porque ni siquiera sabes exactamente qué es. Fue cuando empecé a escribir, a forzarme a poner esa sensación en palabras, que ocurrió algo que no esperaba. La sensación empezó a perder poder. No porque desapareciera inmediatamente, sino porque al nombrarla, al darle forma con el lenguaje, dejó de ser una nube amenazante y se convirtió en algo concreto. Y lo concreto se puede trabajar. Lo concreto se puede mostrar a alguien de confianza. Lo concreto se puede resolver. El psicoanalista descubrió esto hace más de un siglo y lo convirtió en el fundamento de toda su práctica. Hablar sana. No porque las palabras tengan magia, sino porque lo que no se dice se estanca, se acumula y eventualmente envenena. Y esto no solo aplica al mundo emocional,
aplica a cualquier problema que estés enfrentando ahora mismo. Piensa en una situación difícil en tu vida, una relación tensa, un conflicto sin resolver, una decisión que llevas postergando. Ahora pregúntate con honestidad, ¿lo has nombrado con claridad? ¿Has podido decir exactamente qué es lo que duele, qué es lo que necesitas, qué es lo que no estás dispuesto a seguir tolerando? ¿O simplemente lo has sentido, lo has pensado vagamente? ¿Lo has dejado flotar en esa nube de intuiciones sin darle forma real? Porque si no lo has nombrado, no lo has enfrentado, solo lo has cargado. Recuerdo una conversación que tuve con alguien muy cercano a mí. Llevábamos meses con una distancia que ninguno de los dos entendía del todo. Había tensión, había frialdad, pero ninguno hablaba de ello directamente. Cada uno esperaba que el otro lo nombrara primero. Y mientras ninguno lo nombraba, la distancia crecía. Un día, con toda la incomodidad del mundo, decidí nombrarlo. Dije exactamente lo que sentía, con torpeza, sin el discurso perfecto, pero con honestidad. Y algo extraordinario ocurrió. La otra persona exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses esperando que alguien finalmente dijera en voz alta lo que ambos sabían que existía. Esa conversación incómoda de 20 minutos resolvió meses de distancia silenciosa. Lo que no se nombra no se puede resolver. Y aquí llegamos a algo que cuando lo escuché por primera vez me molestó. Me pareció injusto, me pareció cruel, pero con el tiempo entendí que no era crueldad, era simplemente la realidad funcionando como siempre ha funcionado. Y la realidad es esta: el mundo no premia lo que no puede ver. No importa cuánta inteligencia cargues adentro, no importa cuánta profundidad tengas, no importa cuánta razón tengas. Si el puente entre tu mundo interior y el mundo exterior está roto, nadie va a cruzar para descubrirte. Nadie tiene tiempo para eso. Nadie tiene la paciencia para adivinar lo que no les estás mostrando con claridad. Y yo lo aprendí de la manera más concreta posible. Hubo un periodo en mi vida donde estaba absolutamente convencido de mi valor. Sabía lo que podía hacer. Sabía lo que tenía para ofrecer. Pero los resultados no lo reflejaban. Las oportunidades llegaban y se iban hacia otras personas. Personas que yo observaba y pensaba, con toda honestidad, que no tenían más preparación que yo, que no habían pensado las cosas con más profundidad que yo, y sin embargo el mundo respondía a ellas de una manera que no respondía a mí. Durante un tiempo culpé al mundo, culpé a las circunstancias, culpé a la suerte, hasta que un día alguien que me conocía bien me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Me dijo: el problema no es lo que eres, el problema es lo que proyectas, y lo que proyectas no está llegando. Eso dolió, pero era verdad. Porque hay una diferencia enorme entre tener valor y comunicar valor, entre saber algo y poder transmitirlo, entre ser capaz y parecer capaz ante los ojos del mundo. Y esa diferencia no es superficial, no es vanidad, no es jugar a las apariencias, es el puente, es el único puente que existe entre lo que eres y lo que el mundo puede reconocer en ti. Piensa en esto de forma práctica. Cuando vas a una entrevista, la persona que te evalúa no puede ver tu mente, no puede ver tu historial completo, no puede ver tu capacidad real en toda su dimensión. Solo puede ver lo que tú le muestras en ese tiempo limitado, con las palabras que eliges, con la claridad con que presentas tus ideas, con la convicción con que defiendes tu valor. Si en ese momento no sabes expresarte, no importa lo que hay detrás. Lo que hay detrás no existe para esa persona. Y esto no es solo en las entrevistas. Es en cada conversación donde necesitas que alguien confíe en ti. Es en cada propuesta que presentas. Es en cada momento donde el mundo decide si vale la pena prestarte atención o seguir adelante. Recuerdo haber visto ideas brillantes morir en la mente de personas brillantes porque no supieron presentarlas. Proyectos que merecían apoyo, que nunca encontraron ese apoyo porque quien los concibió no pudo transmitir su valor con claridad. Y al mismo tiempo, he visto ideas mediocres recibir atención y recursos porque quien las presentó supo hacerlas sonar necesarias, urgentes, valiosas. Eso no es justo. Tienes toda la razón en pensarlo, pero la injusticia no desaparece porque la nombremos. La realidad funciona así desde siempre. Los griegos lo sabían. Los romanos lo convirtieron en disciplina fundamental. Para ellos, el orador no era un entretenedor, era el hombre más poderoso del salón. No porque hablara bonito,
sino porque podía hacer que su visión cruzara de su mente a la mente de los otros con suficiente fidelidad como para mover voluntades. Y hoy vivimos en una época que ha abandonado casi completamente esa enseñanza. Se educa a la gente para acumular información, pero no para transmitirla. Para aprender conceptos, pero no para defenderlos. Para tener opiniones, pero no para sostenerlas bajo presión. Y el resultado es una generación entera llena de personas inteligentes que pierden oportunidades de forma silenciosa y constante sin entender del todo por qué. No seas parte de esa estadística. El mundo no va a venir a buscarte adentro. Tú tienes que llevar lo que eres hacia afuera, con claridad, con convicción, con las palabras correctas en el momento correcto. Porque el talento que no se expresa, para el mundo, simplemente no existe. Y ahora quiero hablarte del miedo. Pero no del miedo escénico que todos conocen, ese nerviosismo antes de hablar frente a una audiencia. Ese miedo es real, pero es superficial. El miedo del que quiero hablarte es más profundo, más silencioso, más destructivo. Es el miedo a ser juzgado por lo que dices. El miedo a revelar quién eres realmente cuando hablas. El miedo a que cuando finalmente te expreses con honestidad, lo que salga no sea suficiente, o sea demasiado, o sea rechazado. Yo lo conocí bien ese miedo. Hubo años en mi vida donde tenía opiniones claras sobre cosas importantes. Las sentía con convicción, las había pensado con profundidad. Pero en el momento de expresarlas, algo ocurría. Una voz interna que decía, ¿y si te equivocas? ¿Y si te juzgan? ¿Y si pierdes lo que tienes por decir lo que piensas? Y esa voz ganaba casi siempre, y yo me quedaba callado. O peor, hablaba pero de una manera tan cuidadosamente neutralizada que lo que salía no tenía nada que ver con lo que sentía por dentro. Los psicólogos tienen un nombre para esto, lo llaman autopresentación, la forma en que las personas gestionan la imagen que proyectan en los demás. Y lo que encuentran consistentemente es que la mayoría de las personas sacrifican la autenticidad en el altar de la aprobación. Se expresan de forma vaga para no comprometerse. Hablan en generalizaciones para que nadie pueda refutarlos. Todo para protegerse de un rechazo que quizás nunca llegue, pero que sienten como una amenaza constante. Y el costo de esa estrategia es enorme, porque cuando te expresas de forma vaga y evasiva, no solo proteges tu imagen, también la empobreces. La gente no recuerda a quienes no dicen nada con claridad, y tú terminas siendo exactamente lo que más temías ser, invisible. Fue en ese punto de mi vida que encontré un concepto que cambió todo para mí. Los filósofos estoicos lo llamaban parresía, una palabra griega que significa hablar con franqueza, decir la verdad con valentía, sin adornos innecesarios, pero también sin crueldad innecesaria. No es agresividad, no es confrontación por el placer de confrontar, es el equilibrio preciso entre la honestidad y la consideración, entre el coraje y la sensibilidad. Y cuando lo entendí que el coraje de ser real no es un rasgo de personalidad con el que se nace, es una habilidad, se aprende, se practica y cambia completamente la calidad de tus relaciones y de tus oportunidades. Recuerdo la primera vez que practiqué eso de forma consciente, estaba en una conversación donde todo el mundo asentía y yo no estaba de acuerdo. El impulso de callar era enorme, pero decidí hablar, con respeto, con consideración, pero con claridad total sobre lo que pensaba. Y algo que no esperaba ocurrió. La conversación cambió. La gente empezó a escuchar de verdad, porque percibieron algo que no habían percibido hasta ese momento, percibieron convicción genuina. Hay algo que la gente percibe de forma casi instintiva. Percibe cuando alguien habla con convicción real versus cuando alguien está gestionando impresiones. Lo sentiste en profesores que te marcaron versus profesores que solo cumplían. Lo sentiste en personas que te inspiraron versus personas que solo informaron. La diferencia no era siempre el vocabulario, era la presencia, era el estar completamente comprometido con lo que se decía. Y esa presencia no se puede fingir de forma sostenida, se cultiva. Se cultiva conociendo lo que piensas, se cultiva siendo fiel a lo que sientes. Se cultiva ejercitando cada día el músculo de decir cosas que importan de formas que puedan ser escuchadas, porque el día que dejas de pedir permiso para ser quien eres, tu voz adquiere un peso que ninguna técnica del mundo puede darte. Y aquí quiero detenerme un momento, porque sé lo que estás pensando. Estás pensando,
Todo esto suena bien, pero yo no tengo tiempo, yo no soy orador, yo no soy escritor, yo no soy de esas personas que naturalmente saben expresarse. Y quiero decirte algo con toda la claridad que tengo. Nadie nace sabiendo expresarse, nadie. Lo que ves en las personas que admiras por su capacidad de comunicar no es un don con el que llegaron al mundo. Es el resultado acumulado de miles de momentos pequeños donde eligieron practicar en lugar de evitar. Y eso cambia todo. Porque si expresarse bien fuera un talento innato, no habría nada que hacer. O lo tienes o no lo tienes. Pero no es un talento, es un músculo. Y los músculos responden a una sola cosa, al uso consistente. Yo lo aprendí de la manera más lenta y más frustrante posible. Durante años esperé el momento perfecto para empezar. Esperé sentirme listo, esperé tener el vocabulario suficiente, esperé la oportunidad grande que justificara el esfuerzo de prepararme. Y mientras esperaba, el tiempo pasaba y yo seguía en el mismo lugar. Fue cuando entendí algo fundamental que todo cambió. La transformación no ocurre en los grandes momentos. Ocurre en los pequeños actos sostenidos, no en el discurso perfecto que darás algún día, en la conversación de hoy donde eliges hablar en lugar de callar, no en el libro que escribirás cuando tengas tiempo, en el párrafo que escribes esta noche antes de dormir, no en la presentación importante que se avecina, en la reunión de mañana donde decides expresar tu opinión, aunque tu voz tiemble un poco. Recuerdo cuando empecé a escribir de forma consistente. No era bueno. Mis primeras páginas eran torpes, desorganizadas, llenas de ideas a medio terminar, pero las escribía todos los días, aunque fueran 10 minutos, aunque fueran 3 párrafos. Y con el tiempo algo ocurrió que no ocurre de ninguna otra manera. Las ideas empezaron a fluir con más facilidad. Las conexiones entre conceptos empezaron a aparecer solas. El vocabulario empezó a expandirse no porque lo estudiara, sino porque lo usaba. Y cuando llegaban los momentos importantes, los momentos donde necesitaba expresarme con claridad bajo presión, el músculo respondía, no perfectamente, pero respondía. Porque eso es exactamente lo que hace el entrenamiento consistente. No te garantiza la perfección, te garantiza la respuesta cuando más la necesitas. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida, cualquiera. Hubo un momento en que eras terrible en ella. Hubo un periodo de torpeza, de frustración, de querer abandonar. Pero si la practicaste con consistencia, llegó un día en que tu cuerpo o tu mente la ejecutaban sin que tuvieras que pensarlo tanto. Eso no es magia, es biología. Es lo que le ocurre a cualquier sistema que se ejercita de forma regular. La expresión funciona exactamente igual. Cada conversación donde te fuerzas a ser más claro es una repetición. Cada página que escribes es una repetición. Cada vez que defiendes una posición bajo presión es una repetición. Y las repeticiones acumuladas construyen algo que no puedes comprar, no puedes fingir y no puedes tomar prestado. Construyen capacidad real. Y hay algo más que quiero que entiendas sobre este proceso. No tienes que hacerlo todo a la vez. No tienes que transformarte esta semana. Solo tienes que ser un poco más claro hoy que ayer. Un poco más honesto en tu próxima conversación que en la anterior. Un poco más preciso en cómo describes lo que piensas y lo que sientes. Porque la grandeza en la expresión no se construye de golpe. Se construye gota a gota, conversación a conversación, palabra a palabra. Y el único momento para empezar siempre ha sido este. Y quiero hablarte ahora de algo que muy pocas personas consideran cuando piensan en expresarse mejor. Algo que parece secundario, pero que en realidad es la diferencia entre una comunicación que roza la superficie y una comunicación que llega al fondo. Estoy hablando del vocabulario emocional. Y cuando digo vocabulario emocional no me refiero a hablar de sentimientos todo el tiempo. Me refiero a algo mucho más preciso y mucho más poderoso. Me refiero a tu capacidad de nombrar con exactitud lo que ocurre dentro de ti. Porque hay algo que descubrí después de años de hablar con personas de todo tipo, en contextos muy distintos, sobre temas muy distintos. La mayoría de los seres humanos funciona con un vocabulario emocional de 3 o 4 palabras. Bien, mal, enojado, triste, y con ese vocabulario empobrecido intenta navegar la complejidad extraordinaria de la experiencia humana. Es como intentar pintar un paisaje completo con solo 2 colores. Puedes hacer algo, pero no puedes hacer justicia a lo que realmente ves. Yo fui esa persona durante mucho tiempo.
Recuerdo conversaciones importantes en mi vida donde alguien me preguntaba cómo me sentía respecto a algo que claramente me afectaba y yo respondía con una palabra genérica: bien. O simplemente, no sé. No porque no sintiera nada, sino porque no tenía las palabras para describir lo que sentía con precisión. Y sin palabras precisas, no podía comunicarlo. Y sin comunicarlo, la otra persona no podía entenderme. Y sin entendimiento, la conexión se quedaba en la superficie. Hay una diferencia enorme entre decir estoy triste y decir estoy sintiendo esa tristeza específica que aparece cuando das todo de ti en algo y el resultado no refleja el esfuerzo. Son experiencias completamente distintas, requieren respuestas completamente distintas. Pero si solo tienes la palabra triste, ambas experiencias suenan igual. Y la persona que te escucha no sabe realmente dónde estás. Fue cuando empecé a leer literatura de verdad que mi mundo interior empezó a expandirse de una manera que no esperaba. No leía para entretenerme solamente. Leía y encontraba descripciones de estados internos que yo había vivido pero nunca había podido nombrar. Y cuando los nombraba por primera vez, aunque fuera en la página de un libro, algo se acomodaba dentro de mí, como si una pieza que había estado flotando sin lugar finalmente encontrara su sitio. Los grandes escritores son, entre otras cosas, cartógrafos del alma humana. Te enseñan a nombrar lo que sentías pero no podías articular. Y cuando puedes nombrarlo, puedes compartirlo. Y cuando puedes compartirlo, dejas de cargarlo solo. Y esto tiene consecuencias prácticas inmediatas en tus relaciones. Piensa en la última vez que tuviste un conflicto con alguien cercano. ¿Pudiste decirle exactamente qué fue lo que te dolió y por qué? ¿O simplemente reaccionaste desde la emoción sin poder explicarla con claridad? La mayoría de los conflictos relacionales no ocurren porque las personas no se quieren, ocurren porque no tienen el vocabulario para decirse con precisión lo que necesitan, lo que les duele, lo que esperan del otro. Y un vocabulario emocional rico no es un lujo intelectual, es una herramienta de supervivencia relacional. Recuerdo el día que pude decirle a alguien importante en mi vida, con palabras exactas y sin rodeos, lo que necesitaba de esa relación. No fue una conversación fácil, pero fue posible porque había pasado tiempo expandiendo mi capacidad de nombrar lo que vivía por dentro. Y esa conversación cambió esa relación para siempre. Porque cuando finalmente puedes nombrar lo que sientes con precisión, le das al otro la oportunidad real de responderte. Y esa es la base de toda conexión genuina. El tamaño de tu vocabulario emocional es el tamaño del mundo interior que puedes compartir con los demás. Y esto me lleva a algo que me parece una de las tragedias más silenciosas y más costosas de nuestra época. Una tragedia que no aparece en ningún titular, que nadie llora públicamente, pero que ocurre todos los días en oficinas, en reuniones, en conversaciones, en mentes brillantes que nunca llegaron a donde debían llegar. Estoy hablando de las buenas ideas que mueren sin expresión. No mueren porque sean malas ideas. Mueren porque quien las tuvo no supo ponerlas en el mundo con la claridad y la convicción suficiente para que alguien más las tomara en serio. Y yo lo vi de cerca, demasiado de cerca. Hubo un momento en mi vida donde trabajaba junto a personas extraordinariamente capaces, personas con una profundidad de pensamiento genuina, con ideas que podían haber cambiado la dirección de lo que estábamos construyendo, pero había algo que les ocurría consistentemente cuando llegaba el momento de presentar esas ideas, de defenderlas, de transmitir su valor con claridad. Algo se perdía en el tránsito. Lo que salía no tenía la misma fuerza que lo que yo sabía que existía dentro de ellos. Y las ideas morían, no en el rechazo dramático, morían en la indiferencia, en el silencio incómodo después de una presentación que no logró conectar, en el seguimos adelante que significa nadie entendió por qué esto importaba, y al mismo tiempo veía algo que me resultaba profundamente frustrante. Veía ideas mediocres recibir atención, recursos y apoyo, porque quien las presentaba sabía exactamente cómo hacer que sonaran necesarias, urgentes, imposibles de ignorar, no porque fueran mejores, sino porque su expresión era más clara, más convincente, más poderosa. Eso no es justo, lo sé, pero es real. Piensa en cuántas veces has tenido una idea que sabías que era buena, la sentías con certeza, la habías pensado desde distintos ángulos, conocías su valor, y sin embargo cuando la presentaste la reacción no fue la que esperabas, la gente siguió adelante. O peor, semanas después,
Alguien más presentó algo similar con más claridad y recibió exactamente la respuesta que tú esperabas recibir. Y en ese momento sentiste algo que es difícil de describir. No es solo frustración, es una sensación de traición, como si el mundo hubiera fallado en reconocer algo real. Pero la pregunta que hay que hacerse con honestidad en ese momento es esta: ¿realmente transmití el valor de esa idea con toda la claridad que merecía? ¿O asumí que era obvio, que la gente vería lo que yo veía, que el valor se comunicaría solo sin que yo tuviera que trabajar en cómo presentarlo? Porque el valor no se comunica solo, nunca. El valor hay que construirlo en la mente del oyente con palabras precisas, con estructura clara, con la convicción de alguien que sabe exactamente por qué lo que está diciendo importa. Hay una habilidad concreta que separa a las personas cuyas ideas encuentran apoyo de las personas cuyas ideas mueren en el silencio. Y esa habilidad es saber responder con claridad absoluta a una sola pregunta. ¿Por qué esto importa? No qué es, no cómo funciona. ¿Por qué importa? ¿Para quién importa? ¿Qué cambia si existe? ¿Y qué se pierde si no existe? Cuando puedes responder esa pregunta en 2 oraciones que cualquier persona pueda entender, tu idea deja de ser una idea y se convierte en una propuesta que el mundo puede recibir. Recuerdo el día que aprendí a hacer eso. No fue en un curso, fue en el fracaso repetido de presentar cosas que importaban de maneras que no conectaban. Fue en la frustración acumulada de ver que el problema no estaba en las ideas, sino en el puente entre las ideas y las personas que necesitaba convencer. Y cuando finalmente construí ese puente con las palabras correctas, todo cambió. Las mismas ideas que antes generaban indiferencia empezaron a generar conversación, interés, acción. Las ideas no se defienden solas. Tú eres su única voz. Y si esa voz no es clara, la mejor idea del mundo muere en silencio. Y llegamos a algo que quiero que te quede grabado porque va en contra de todo lo que la mayoría de las personas cree sobre la comunicación. La mayoría cree que expresarse bien significa hablar mucho, significa tener siempre algo que decir, significa llenar el silencio con palabras, significa dominar la conversación con volumen y con cantidad. Y esa creencia es uno de los errores más costosos que puedes cometer. Porque expresarse bien no es hablar mucho, es hablar con peso. Yo lo aprendí de la manera más vergonzosa posible. Hubo una época en mi vida donde confundía hablar con comunicar. Entraba a una conversación y hablaba mucho, llenaba el espacio, cubría todos los ángulos, anticipaba todas las objeciones, y cuando terminaba sentía que había hecho un trabajo extraordinario. Hasta que empecé a notar algo incómodo. La gente asentía mientras yo hablaba, pero no cambiaba nada después. No tomaban decisiones diferentes, no actuaban diferente. No recordaban lo que había dicho con la claridad que yo esperaba, y tardé demasiado tiempo en entender por qué. El problema no era la cantidad de lo que decía, era la ausencia de peso en cada palabra, porque cuando dices demasiado, ocurre algo en la mente del oyente, todo empieza a tener el mismo valor, y cuando todo tiene el mismo valor, nada tiene valor real. Es como intentar iluminar una habitación con 1000 velas pequeñas dispersas por todos lados, versus una sola fuente de luz, potente y bien dirigida. Las 1000 velas producen ruido visual, la fuente de luz potente ilumina exactamente lo que necesita ser visto. Las personas que realmente dominan la expresión entienden algo que los demás no. Entienden que el silencio también comunica, que la pausa antes de una idea importante le da a esa idea el espacio para aterrizar, que elegir no decir algo puede ser tan poderoso como elegir decirlo, que cada palabra que eliminas de una oración, si la eliminas correctamente, hace a esa oración más fuerte, no más débil. Recuerdo haber observado a personas que, con 5 minutos de conversación, cambiaban la dirección de una reunión entera. No porque tuvieran más información que los demás, no porque fueran más inteligentes que los demás, sino porque cada cosa que decían había sido elegida con una precisión que hacía imposible ignorarla. Cada palabra cargaba intención, cada pausa cargaba significado. Y cuando abrían la boca, la gente escuchaba de una manera diferente a como escuchaba a los demás. Porque había aprendido que cuando esa persona hablaba, valía la pena prestar atención. Esa es la diferencia entre presencia comunicativa y ruido comunicativo. Y se construye con una práctica muy concreta. Antes de hablar, preguntarte, ¿qué es lo más importante que necesito decir aquí? No las 10 cosas que podría decir. La una cosa más importante. Y decir esa cosa con toda la claridad y toda la convicción que merece. Y luego callarte. Yo empecé a practicar eso y el cambio fue inmediato y visible.
Las personas empezaron a escucharme de manera diferente, no porque de repente me hubiera vuelto más elocuente, sino porque habían aprendido que cuando yo hablaba había algo concreto que escuchar, que no iban a tener que filtrar 20 minutos de palabras para encontrar el punto, que el punto llegaba directo, claro y con peso. Y hay algo más que quiero decirte sobre esto. La precisión en la expresión es también una forma de respeto hacia el otro. Cuando eres claro y conciso, le estás diciendo a la persona que te escucha que valora su tiempo, que valora su atención, que lo que tienes para decirle merece esa atención y que no la vas a desperdiciar. Y las personas sienten ese respeto y responden a él, porque al final no se recuerda a quien más habló, se recuerda a quien dijo algo que importaba de una manera que no se podía olvidar. Y llegamos al final, pero no al final como un cierre, sino al final como el comienzo de algo. Porque todo lo que hemos hablado hoy, la claridad del pensamiento, el coraje de nombrar, el peso de las palabras, la convicción genuina, todo eso converge en algo que va mucho más allá de una habilidad comunicativa. Converge en algo que en el fondo es un acto de respeto propio. Y quiero que te quedes con eso, no con las técnicas, no con los pasos, con esto. Expresarse bien no es una herramienta para impresionar a los demás. Es una declaración de que lo que piensas importa, de que lo que sientes importa, de que lo que tienes para ofrecer al mundo importa, y que estás dispuesto a encontrar las palabras para demostrarlo. Yo llegué a entender eso después de años de hacer exactamente lo contrario. Años de callarme cuando debía hablar. Años de diluir lo que pensaba para no generar fricción. Años de asumir inconscientemente que mis ideas, mis emociones, mis visiones no merecían el espacio que ocupa la voz de otra persona. Y lo más doloroso de reconocer eso no fue el tiempo perdido. Fue darme cuenta de que yo mismo había sido mi peor obstáculo. No el mundo, no las circunstancias. Yo, con mi silencio, con mi evasión, con mi decisión repetida de no tomar espacio. Porque expresarse es tomar espacio. Es decirle al mundo, aquí estoy, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que valgo. Y durante mucho tiempo creí que tomar ese espacio era arrogancia, que era mejor escuchar que hablar, que era más sabio observar que participar. Y hay verdad en eso. Pero hay también una manera de usar esa verdad como excusa para nunca arriesgarse, para nunca exponerse, para nunca cruzar al otro lado del silencio. Recuerdo el día que tomé la decisión de cambiar eso. No fue un momento dramático, no hubo una revelación súbita. Fue una decisión silenciosa y privada que tomé después de una situación donde una vez más me había quedado invisible cuando quería ser visto. Me dije, no más silencio por miedo, no más palabras diluidas para evitar incomodidad, no más asumir que lo que tengo para decir no vale el espacio que ocupa. Y esa decisión no me convirtió de la noche a la mañana en alguien elocuente y brillante, pero me puso en un camino donde cada conversación se convirtió en una oportunidad de practicar ser más real, donde cada momento de incomodidad al hablar se convirtió en evidencia de que estaba creciendo, donde cada vez que elegí hablar en lugar de callar, aunque mi voz temblara, aunque las palabras no fueran perfectas, me estaba diciendo a mí mismo algo fundamental. Me estaba diciendo que valía la pena ser escuchado. Y eso cambia algo profundo en la manera en que te mueves por el mundo. Porque la expresión genuina no es solo lo que le das a los demás, es lo que te das a ti mismo. Es la confirmación repetida de que tu mundo interior merece existir también en el mundo exterior, que tus ideas merecen ser pensadas hasta el final y luego compartidas, que tus emociones merecen ser nombradas con precisión y luego sostenidas, que tu visión merece ser articulada con claridad y luego defendida, las oportunidades que has perdido sin saberlo, los vínculos que se quedaron en la superficie cuando podían haber ido más profundo, los proyectos que no encontraron el apoyo que merecían, todo eso tiene un factor común. El puente estaba roto, incompleto, demasiado estrecho para que pasara todo lo que tienes. Hoy puedes empezar a construirlo, no con grandes gestos, con la próxima conversación, con la próxima vez que sientas el impulso de callar y elijas hablar, con la próxima idea que en lugar de dejar morir en el silencio de tu cabeza, la pongas en palabras y la pongas en el mundo. Porque expresarse es el acto más profundo de respeto propio que existe. Es decirle al mundo que lo que llevas adentro merece ser visto.
Y tú, más que nadie, mereces ser visto. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho después de que este video termine. Hoy hablamos de muchas cosas. Del pensamiento que debe clarificarse antes de que la boca se abra. Del silencio que borra en lugar de proteger. De las ideas que mueren no por ser malas, sino por no encontrar las palabras que las lleven al mundo. Del miedo que paraliza y del coraje que libera. De todo eso hablamos. Pero en el fondo, debajo de todo, había una sola idea. Una sola verdad que atravesó cada punto, cada historia, cada momento de este discurso. Y es esta. Tú tienes algo que vale la pena decir. Lo has tenido siempre. El problema nunca fue la ausencia de valor. El problema fue la ausencia del puente que llevara ese valor hacia afuera. Y ese puente tiene un nombre. Se llama expresión. Y es construible. Ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, palabra a palabra. No te pido perfección. La perfección es el enemigo de todo lo que importa. Te pido disposición. La disposición de alguien que ha decidido que ya no seguirá siendo invisible ni para los demás ni para sí mismo. La vida no espera a los que callan. La vida responde a los que hablan con honestidad, con claridad, con la valentía de alguien que sabe que lo que lleva adentro merece existir también afuera. Así que cuando salgas de aquí hoy, no busques el momento perfecto para empezar. El momento perfecto no existe. Solo existe este momento, esta conversación, esta decisión. Empieza hoy, con una sola palabra más de las que dirías normalmente, con una sola idea que en lugar de guardar compartas, porque al otro lado de tu silencio te está esperando la versión de ti que siempre quisiste ser.